Estimados hermanos y amigos, el mundo tal como lo conocemos está a punto de cambiar en cualquier momento, y es que se acerca el terrible periodo llamado en la profecía bíblica como la gran tribulación, el tiempo terrible acerca del cual Jesús advirtió que jamás ha ocurrido en la tierra un tiempo tan terrible y de tanta tribulación como ese que se aproxima. Y es que, como les decía, el mundo va a cambiar muy pronto para siempre y la ira de Dios va a caer sobre esta tierra. Y es triste saber que muchas personas viven sus vidas ajenos a las cosas de Dios, pecando sin buscar a Dios, sin arrepentirse, y no se dan cuenta que estamos viviendo en los últimos días y que muy pronto el mundo va a cambiar, y será entonces que para muchas personas va a ser demasiado tarde. Dios te bendiga mucho. Hemos estado durante varias semanas ya enseñando acerca de las profecías del fin, acerca del libro de Apocalipsis, y en las clases anteriores aprendimos acerca de el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo, quién será, también el falso profeta. Pero hoy queremos aprender acerca de cómo será el tiempo de la gran tribulación, y vamos a entrar en detalles en lo que son las 7 trompetas, antes los 7 sellos, después 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Sin embargo, antes de comenzar, quiero solamente recordar algo, y es que la palabra del Señor habla acerca de una serie de eventos enmarcados para el tiempo del fin, o sea, una serie de profecías que todavía no se han cumplido, pero que una vez la iglesia sea levantada, entonces van a comenzar a cumplirse. Sabemos por la palabra del Señor en Primera a Tesalonicenses capítulo 4 que va a acontecer un evento llamado el arrebatamiento, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Y la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero también dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir así al Señor en el aire. Este evento del cual hemos leído habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, algo que vendrá sin previo aviso. Cristo Jesús va a sonar su voz de arcángel, de trompeta. Él vendrá a las nubes y va a levantar su iglesia para entonces celebrar en el cielo las bodas del Cordero, y será entonces que va a comenzar en la tierra un periodo terrible conocido como la última semana de Daniel. 7 años en los cuales va a reinar en la tierra un hombre satánico, endemoniado, un dictador llamado en la Biblia como el anticristo, un hombre endemoniado, insisto, que va a gobernar el mundo entero bajo un régimen terrible, endemoniado, peligroso, y hará que las personas se marquen en su mano derecha o en su frente con el 666. Si quieres aprender más acerca de por qué creemos que el arrebatamiento de la iglesia será primero que todo, y también quién pudiera ser el anticristo, cómo será su gobierno, le animo que revise las clases pasadas, porque todos los lunes hemos estado enseñando con respecto a las profecías del fin, y hoy, aunque no lo hemos hecho en vivo, sino con un video pregrabado, queremos enseñar con respecto a la segunda etapa de los 7 años. Insisto, si aún quieres saber un poco más acerca de el arrebatamiento, hicimos hace poco, de hecho, una entrevista al doctor Armando Alducin, haciendo una parte B al video acerca del rapto. También hicimos un video con respecto a quién pudiera ser el anticristo, otro acerca de quién es el falso profeta. En fin, después del video revise todas ese playlist de clases para que usted pueda aprender todo el contenido. Pero hoy queremos hablar acerca del periodo de la gran tribulación, y es que la palabra de Dios enseña que aunque el anticristo va a reinar en la tierra durante 7 años, ese periodo entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo literal y visible a la tierra, aunque él reinará 7 años en la tierra, la palabra de Dios da evidencia de que esos 7 años se van a dividir en 2 etapas. Primero, una primera etapa de 3 años y medio de
engaño, donde el anticristo va a engañar al mundo con el mensaje de paz y seguridad, y es de eso que habla la palabra en el primer sello, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1, que cuando el Cordero abre el primer sello, él ve un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese pasaje habla acerca de la manifestación del anticristo, el cual la palabra enseña que él va a levantarse bajo una proclamación de paz y seguridad, ofreciendo una paz y seguridad que el mundo estará pidiendo a voces, y es entonces que será un tiempo de mucho engaño, de un engaño terrible, ya que el anticristo podrá hacer señales, prodigios, milagros, tendrá un verbo impresionante, y va a ser durante esa primera etapa de 3 años y medio que el mundo entero se rinda ante él, y los gobiernos del mundo le den el reino mundial para que él gobierne. Pero a la mitad de los 7 años comenzará la segunda etapa, también de 3 años y medio, acerca de la cual la palabra la ha llamado la gran tribulación, la gran tribulación. Y esto será así, primero, porque el anticristo va a perseguir a todo aquel que no se ponga su marca, que no se ponga el 666 en su mano derecha o en su frente. Él va a perseguir y matar a todos aquellos detractores, o por lo menos a aquellos que no quieran someterse a su reino. Pero también será un tiempo terrible, porque en esa segunda etapa de 3 años y medio, oiga esto, la ira de Dios va a caer sobre la tierra, y será un momento tan terrible que el profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro dice que será un tiempo de angustia. Versículo 1, será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. También la palabra enseña que el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 habló de este tiempo, diciendo en el versículo, o Mateo 24, perdón, capítulo 24 de Mateo, el Señor habló acerca de esto en el versículo 21, diciendo el Señor que en ese tiempo habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si el Señor Jesús habló acerca del período de la gran tribulación como la tribulación más grande que ha habido en toda la tierra, aún sobrepasando el tiempo de juicio que vino en el diluvio, o el tiempo de juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham y Lot, ¿cómo será entonces el período de la gran tribulación? Bueno, queremos aprender en este video con respecto a eso, qué será la gran tribulación y cómo será la gran tribulación. Y para esto vamos a ir obviamente a la palabra de Dios para aprender con respecto a esto. Y lo primero que hay que preguntarse es: ¿por qué razón Dios enviará su ira sobre la tierra? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Acaso Dios no es amor y se compadece? Bueno, obviamente sí. Pero lo que muchas personas ignoran es que la Biblia enseña también que Dios es fuego consumidor. La palabra enseña que se inflama de pronto su ira, y hay un pasaje en la Biblia en 2 a Tesalonicenses que nos enseña por qué razón Dios enviará semejantes juicios en el tiempo de la gran tribulación. Y hablo de 2 a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 10, donde la palabra dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y dice ahora: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En el contexto, aquí está hablando la palabra acerca de cómo el anticristo va a engañar a las personas, y Dios lo va a permitir. Y dice que la razón es porque la gente no recibió el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe usted de lo que está hablando aquí? Que la oportunidad para ser salvos estuvo abierta durante tanto tiempo, pero el hombre rechazó la salvación. El hombre le dijo no al mensaje de salvación,
así como el tiempo de Noé. Cuando Noé preparó el arca, seguramente la gente se rió de él. La palabra enseña que la gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. O sea, siguieron con sus vidas normalmente sin preocuparse por el juicio que venía. Y dice la palabra que de repente vino el juicio y ellos no entendieron que había de llegar el juicio y todos perecieron. Así también la palabra enseña que el tiempo de la gran tribulación será un tiempo cuando Dios va a derramar su ira no sobre la iglesia, sino sobre todas aquellas personas que escucharon el mensaje de salvación, pero dijeron no a Dios. Y así como Dios cerró la puerta del arca y entonces vino el juicio, así también, una vez la iglesia sea levantada, para el mundo gentil creemos que Dios cerrará la puerta y comenzará entonces sobre la tierra un tiempo de gran ira de Dios sobre este mundo impío, y es ahí que será el tiempo terrible de la gran tribulación. ¿Cómo será ese periodo? Queremos enseñarte por la palabra lo que la Biblia dice con respecto a la gran tribulación, y para esto vamos a explicar qué son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, porque cuando leemos el libro de Apocalipsis vemos que las señales, o mejor dicho, los acontecimientos proféticos están divididos por lo general en 3 niveles o 3 etapas distintas. Primero se abren los 7 sellos y luego que se abre el 7º sello comienzan entonces a sonar las 7 trompetas, y una vez que suenan las 7 trompetas entonces se derraman sobre la tierra las 7 copas de ira. ¿Qué son los sellos? ¿Qué son las trompetas? ¿Qué son las copas de ira? Muy atentos a esta clase porque todo lo vamos a explicar aquí. Así que muy atentos, y si estás aprendiendo algo en esta clase, déjanos por favor un fuerte like y coméntanos abajo cómo te está bendiciendo esta clase. Muy bien, sabes que la palabra de Dios habla en Apocalipsis capítulo 5 acerca de un libro de 7 sellos, un libro sellado, escrito por dentro y por fuera, y ya explicamos en una clase anterior qué significa ese libro, así que mire esa clase después de esta. Pero en ese libro están escritas todas las profecías con respecto al tiempo del fin, y la palabra enseña que nadie podía abrir ese libro, pero el Cordero Jesús fue hallado el único digno o merecedor, y cada vez que el Cordero abre uno de estos 7 sellos, cosas terribles acontecen que son cumplimiento del tiempo o de las profecías del tiempo del fin, y de ahí, de esos sellos, salen entonces después las trompetas y las copas y cada evento. Así que es muy importante comprender qué significan los 7 sellos. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, donde Juan comienza a ver la apertura de cada uno de estos sellos. El primer sello ya lo leímos, y es cuando aparece el primer jinete montado sobre un caballo blanco, y aquí, como ya explicamos, está hablando acerca de la manifestación del anticristo, el tiempo cuando va a surgir el anticristo. El primer sello habla aquí acerca de un caballo blanco y habla acerca de que el que lo montaba tenía un arco en su mano y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto habla acerca del mensaje de paz y seguridad con el cual va a surgir el anticristo, prometiéndole al mundo ser el salvador que ellos están buscando. Sin embargo, este primer sello yo creo que habla, hablando en el plano profético, este primer sello habla de la manifestación y engaño del anticristo en esa primera etapa de 3 años y medio. Pero una vez comience la segunda etapa, donde sucede entonces la gran tribulación, creemos que es ahí que entonces se abre el segundo sello. Y mire qué sucede en el segundo sello. Aquí lo tengo subrayado en color azul. Dice la palabra así: cuando se abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros.
y se le dio una gran espada. Note que en el primer sello el anticristo sale prometiendo paz y seguridad, pero algo que la palabra enseña es que solamente hay uno que es llamado en la Biblia el príncipe de la paz, y ese es Cristo Jesús. Y es por eso que como el mundo va a confiar en el anticristo, y la palabra dice: maldito el que confíe en hombre, será entonces que Dios va a derramar un juicio sobre esta tierra, abriendo el segundo sello, y es que va a enviar a la tierra, Dios va a permitir que venga un tiempo de gran mortandad, o sea, un tiempo de guerra, y los países van a volcarse unos contra otros, y la supuesta paz y seguridad que el anticristo había prometido en su campaña política va a ser destruida, y el mundo va a ser un campo de batalla terrible, y van a suceder grandes guerras que van a dar pie entonces a la apertura del tercer sello. ¿Qué sucede en el tercer sello? Bueno, miren lo que la palabra dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Oiga esto: y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está hablando la palabra de Dios acerca de un tiempo terrible de escasez y de inflación. Note que la balanza en la mano del jinete era una medida para ver, era usada para calcular el precio de los alimentos, y la frase 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario nos anuncia una inflación como nunca antes, porque esto indica que el salario o el sueldo de un día alcanzará solamente para comprar el alimento suficiente para un día, para una persona. O sea, producto de la guerra que vendrá sobre la tierra, vendrá un tiempo de escasez e inflación como nunca antes se había visto. Ojo a esto: estamos viendo en nuestros países, al menos aquí en Estados Unidos, un tiempo terrible ahora de inflación. Sin embargo, en el tiempo de la gran tribulación será tan terrible la inflación que el salario de un día solamente dará para que una persona pueda comer. ¡Qué terrible! Será entonces que la palabra enseña que se va a abrir el cuarto sello. Dice la palabra que cuando se abre el cuarto sello, el apóstol Juan ve un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre como Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. De lo que está hablando aquí la palabra es que producto del tiempo de guerra del segundo sello, y producto del hambre que habrá cuando se abra el tercer sello, vendrá entonces como resultado, como escenario posguerra, la misma muerte, y es que muchas personas van a fallecer. La palabra enseña producto de la espada, o sea, producto de las mismas guerras, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, y va a morir, dice la palabra, 1/4 de la población mundial, la cuarta parte de la tierra. Y esto está hablando acerca de más de 1.900 millones de personas que van a morir en el tiempo de la gran tribulación, solamente en este cuarto sello, aunque luego mueren otros muchos, como veremos a continuación. Qué terrible será el tiempo de la gran tribulación para el mundo impío por haber rechazado la salvación, por haber rechazado el amor de la verdad, por haber rechazado el mensaje de salvación que anunciaba. Acepta a Cristo aquí y ahora. El mundo impío va a recibir sobre sí la ira de Dios como retribución por su pecado. Ahora bien, ojo a esto, porque aquí comienza a ponerse interesante y es que cuando se abre el quinto sello, ojo a esto, aquí la palabra habla acerca de la persecución del anticristo hacia aquellos
que no se pongan su marca el 666. Y es que dice que cuando se abre el quinto sello, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y dice la palabra que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la palabra que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la palabra está hablando acerca del tiempo terrible cuando el anticristo va a mostrar su verdadero rostro y va a perseguir a todo aquel que no se ponga su marca el 666, y será ahí que miles o millones quizás de hermanos nuestros que serán parte algunos de los judíos, otros gentiles que tenían conocimiento de la palabra, pero que no se fueron en el arrebatamiento por no estar preparados, tenían conocimiento pero no estaban listos. Ellos pondrán su fe en el Señor y van a dar sus vidas por el Señor. Y aquí Juan los ve entonces clamando a Dios por justicia. Ellos van a estar en el cielo, sus almas, esperando que termine el tiempo final. Y al final de los 7 años la palabra enseña que van a resucitar para entonces reinar con Cristo y con la iglesia aquí en la tierra. Pero mientras, sus almas estarán en el cielo bajo el altar y estarán clamando a Dios por venganza en contra de sus enemigos en la tierra. Y el Señor dirá que esperen hasta que se cumpla o se complete el número de los hermanos que también han de morir por causa del Señor. Es importante estar listos ahora para que podamos irnos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquellos hermanos van a dar sus vidas por Cristo, van a estar dispuestos a morir por el Señor. Y el Señor les promete: se acerca el tiempo de retribución, y lo veremos al final, pero mientras se les dieron vestiduras blancas. Cuando se abre el sexto sello, la palabra enseña, lo subrayo aquí en amarillo, y ojo a esto porque estamos llegando a las trompetas y a las copas de ira, así que esto se pone interesante. Voy resumiendo rápido. Sexto sello, he aquí, dice la palabra que va a haber un gran terremoto y el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como a la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La palabra dice ahora: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron, y todo, dice, y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Cuando venga a la tierra, cuando se abra el sexto sello, van a haber fenómenos en el cielo tan terribles como nunca antes se habían visto. Va a haber en la tierra un terremoto gigantesco. El sol se va a oscurecer. La luna se volverá como de sangre. Las estrellas caerán. Creemos que Jesús habla aquí acerca de meteoritos que caerán a la tierra. El cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrolla. ¿Qué será esto? No podemos ni siquiera imaginar cómo será esto, pero lo que enseña es que va a ser un cataclismo terrible en el cielo. Y van a haber hasta cambios geográficos en la topografía. Los montes y las islas se van a mover de su lugar, y el mundo impío sabrá que lo que están viendo es la ira de Dios, y será entonces que van a clamar no por misericordia, no por arrepentimiento, sino diciendo: escondednos montes de la ira del Dios verdadero. Cuando se abre el séptimo sello, la palabra enseña en Apocalipsis ahora capítulo 8
que cuando se abre el séptimo sello se hace silencio en el cielo como por media hora. Ojo a esto. El cielo es un lugar de alabanza continua, pero cuando se abre el séptimo sello ocurre en el cielo media hora de silencio. ¿Por qué razón? La palabra enseña que cuando hay silencio es porque Dios se ha puesto en pie para obrar. La palabra enseña en Zacarías 2:13, calle toda la tierra delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y es que la apertura del séptimo sello será una señal terrible que habla acerca de que ha llegado el tiempo final, donde toda la ira de Dios va a seguir siendo derramada sobre la tierra. Antes, las almas de los mártires pedirán a Dios por misericordia, pedirán a Dios, o sea, mejor dicho, porque Dios derrame su ira. Y cuando se abre el séptimo sello, Dios va a responder, porque mire lo que dice aquí. Cuando se abre el séptimo sello, se hace silencio como por media hora. Dice entonces, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Guarde esa frase, ese versículo. Se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, dice la palabra acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y cuando sube este humo, entonces Dios se pone en pie para actuar. La enseñanza es que el pueblo había pedido a Dios por venganza contra los enemigos, y Dios había dicho, paciencia, aún falta un poco de tiempo. Pero cuando se abra el séptimo sello, Dios se pondrá en pie. El incienso subirá ante su nariz. Dios se pondrá en pie para retribuir al mundo impío por su pecado. Ojo a esto, mi estimado hermano. Hay veces que vemos que la gente impía obra en su pecado y aparentemente prosperan, como dijo el salmista, Señor, casi resbalan mis pies porque tuve envidia de los malos, como ellos prosperan. Y no les acontece mal supuestamente, hasta que entrando en el santuario de mi Dios comprendí el fin de ellos, que les has puesto en deslizaderos. Y dice, ¿cómo han caído de repente? Y es que a los impíos Dios les da tiempo de misericordia, pero llegará un día cuando Dios castigará al mundo impío y será en el tiempo de la gran tribulación. Dios va a juzgar las naciones. Dios va a derramar su ira sobre el mundo impío por haber rechazado la salvación. Y cuando se abre el séptimo sello, entonces comienzan a tocarse las 7 trompetas. Por esto dice la palabra, cuando se abre el séptimo sello, Juan ve 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y que se le dieron 7 trompetas. Y ojo a esto, cada vez que se abre, que suena, mejor dicho, una de estas 7 trompetas, cosas terribles acontecen en la tierra. ¿Qué significan? Bueno, miremos a continuación qué significan las 7 trompetas, esta segunda etapa de los juicios de Dios. En primer lugar, la palabra enseña que la primera trompeta, solamente lo menciono por arribita por cuestión de tiempo, pero cuando se toca la primera trompeta en Apocalipsis 8, versículo 7, la palabra enseña que granizo y fuego mezclados con sangre van a caer sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemará. También la palabra enseña que cuando se toca la segunda trompeta en el versículo 8 de Apocalipsis 8, aparentemente un asteroide que Juan describe como una montaña caerá en el mar, y cuando caiga en el mar, la palabra enseña que la tercera parte del mar se convertirá en sangre, y como resultado también la tercera parte de los seres vivientes en el mar, todos van a morir. Algunos creen que esto pudiera ser una bomba que va a caer en el mar, en un océano, causando gran muerte, pudiera ser también. Y cuando cuando suena la cuarta trompeta, la palabra enseña también
que la tercera parte del sol y la luna y las estrellas serán heridas para que no haya resplandor, para que haya menos resplandor en la tierra, para que brillen durante menos tiempo. Pero cuando se toca la quinta trompeta, algo terrible acontece, y esto está en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando dice la palabra, el quinto ángel, ojo a esto, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave, del pozo del abismo. Ojo a esto, en otras trompetas aparece como que una estrella cae, en otros sellos y trompetas, pero aquí aparece que a esta estrella que cae del cielo a la tierra, se le da la llave del pozo del abismo. Por lo cual, aquí no está hablando acerca de algo simbólico, sino sobre un personaje. ¿Quién pudiera ser? Todo indica que puede ser un ángel caído, un demonio al cual se le otorgará la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? Una prisión de demonios. Recordemos que cuando Jesús llega a Gadara, los demonios le piden, los que estaban en aquel endemoniado gadareno, le piden al Señor que no los mande al abismo, sino que les permita ir a los cerdos que estaban allí. El abismo es un pozo, una cárcel de demonios donde el mismo diablo va a ser lanzado y atado en el tiempo del milenio hasta que sea suelto al final. Bueno, cuando se toque la quinta trompeta, la palabra enseña que un ángel caído, una estrella, un demonio aparentemente, se le dará la llave para que abra el pozo del abismo, se le permitirá, y cuando lo abre sube del pozo un humo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y dice luego que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre, y la palabra dice cosas terribles acerca de estos escorpiones, de estas langostas, y van a herir a la gente durante espacio de 5 meses. Y dice aquí, oiga esto, que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, o sea, destructor. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son estas bestias, estas langostas? ¿Serán animales? ¿Serán insectos? Creemos que serán más bien demonios que van a surgir, a salir del pozo del abismo para atormentar a los impíos durante 5 meses, atormentándoles de manera terrible, de tal manera que la gente buscarán la muerte y van a preferir morir. Será un tiempo de tormento terrible, porque los demonios no solamente engañan y tientan, sino que también la palabra enseña que los demonios causan gran tormento. Ahora bien, cuando se toca las 6 trompetas, relacionado a esto, la palabra enseña que sucede algo tremendo, y es que dice aquí en Apocalipsis 9 y 13, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata, oiga esto, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Habla aquí acerca de ángeles de Dios, obviamente no, porque estos no están atados. Aquí habla acerca de ángeles caídos que están atados en una prisión, específicamente junto al gran río Éufrates, la región del Medio Oriente, ahí Irak, Irán, todo ello. Dice la palabra, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Algunos piensan que aquí habla acerca de un ejército real de 200 millones de soldados, otros creen que habla acerca de demonios, no lo sabemos, pero lo que sí enseña el pasaje es que cuando sean sueltos estos 4 ángeles caídos, estos principados diabólicos van a causar una destrucción tan grande en la tierra que la palabra dice que otro tercio, un 33% de la humanidad va a morir cuando se toque esta sexta trompeta. ¡Qué terrible! Y hay una séptima trompeta, y está en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículos 6 o 5 en adelante, donde la palabra dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró diciendo, por el que vive, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra, dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando suceda el toque de la séptima trompeta, entonces la palabra enseña que vendrá sobre la tierra el tiempo final. O sea, vamos yendo en la gran tribulación en distintas etapas. Primero los 7 sellos, después las 7 trompetas, y cuando se toca la séptima trompeta se habla acerca de un anuncio que dice: ha llegado el tiempo, se acerca el fin, el Cordero va a regresar, él va a regresar, va a reinar en la tierra, y será entonces que se derraman sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ojo a esto: las 7 copas de la ira de Dios. La palabra enseña en Apocalipsis 15 acerca de esto, cuando dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ojo a esto: cuando se abren los 7 sellos, comienza la ira de Dios sobre este mundo, en especial del segundo sello en adelante. Después que se abren los 7 sellos, se tocan las 7 trompetas y vemos cómo los juicios van incrementando sobre esta tierra. Pero al final de las 7 trompetas, Juan ve 7 ángeles con 7 copas que contienen la ira de Dios y las 7 plagas finales o postreras, y dice que porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, en el derramar de estas 7 copas de ira, la palabra enseña que se va a consumar la ira de Dios. O sea, va a ser el final, el derramamiento final de toda la ira de Dios. Y ojo a lo que dice ahora la palabra en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. No tengo mucho tiempo para entrar en detalle con respecto a todo lo que enseña la Biblia sobre las 7 copas. Solamente menciono qué significa cada una de ellas. Cuando la primera copa de ira es derramada, esto va a traer una plaga de úlceras malignas sobre todos aquellos hombres que se habrán puesto la marca de la bestia. Cuando la segunda copa de ira es derramada, esto afectará a el mar en todo el mundo, haciéndolo estéril e ineficaz. La palabra dice que el mar se va a convertir en sangre, y murió todo ser vivo que había en el mar. Cuando la tercera copa se derrama sobre la tierra, toda el agua potable del mundo va a convertirse en
no saludable, venenosa, o sea, va a ser dañada el agua del mundo, por lo cual los que tomen el agua van a morir. Cuarta copa, cuando se derrame sobre la tierra, va a acontecer algo terrible, y es que el sol va a quemar a las personas por tanto calor que habrá en la tierra. Ya estamos viendo cómo el calor se está intensificando en los países, en el mundo entero. Bueno, en el tiempo de la gran tribulación, el sol literalmente va a causar quemaduras en la piel, causando daños terribles. Quinta copa, cuando es derramada, vendrá un juicio de Dios específicamente sobre el gobierno o el trono del anticristo. La palabra dice que vendrá tinieblas sobre el trono, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios por sus dolores y las úlceras que habrán venido sobre ellos. Cuando se abre, cuando se derrama la sexta copa, la palabra enseña que el río Éufrates se seca. Hace un tiempo hicimos un video sobre esto. El río Éufrates se está secando, y esto es un anticipo para el cumplimiento final. Bueno, en el final de los 7 años, en el tiempo de la gran tribulación, el río Éufrates se va a secar por completo, y esto va a ser para preparar el camino para los ejércitos que van a venir del oriente al valle de Armagedón para pelear contra Cristo en su segunda venida. Y la séptima copa, cuando sea derramada, la palabra enseña luego en el versículo 17 en adelante, que aquí habla acerca de un tiempo ya cuando se dará final a la gran tribulación. La palabra dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y dice ahora: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una voz, una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Dios tiene planes, proyectos, y lo que el mundo va a ver en ese tiempo es la ira de Dios siendo derramada. Y ahora, en el derramamiento de la séptima copa, se oye una gran voz que dice: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Terrible. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios. Luego veremos en otra clase qué es o quién es la gran Babilonia. Y toda isla, dice el versículo 20, huyó de su lugar, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí se dará final al tiempo terrible de la gran tribulación, un tiempo de 3 años y medio, donde no solamente el anticristo va a perseguir al pueblo de Dios, sino que también Dios va a derramar sobre esta tierra un juicio terrible en 3 etapas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, todo para retribuirle al mundo impío por su pecado, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué tiempo tan terrible será? Tanto así que el Señor Jesús advirtió a su pueblo diciendo en Lucas capítulo 21 y en el versículo 36, el Señor nos amonestó diciendo esta palabra, le quiero dejarte con ella. Versículo 36, miren lo que la palabra dice, lo que el Señor dijo aquí: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esto va de la mano con lo que el Señor prometió a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, cuando el Señor le promete a la iglesia diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y termina diciendo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi estimado hermano y amigo en la fe que estás mirando esta clase, este video, ojo a esto, tenemos un llamado. Retengamos lo que hemos recibido, permanezcamos fieles al Señor y clamemos que seamos tenidos por dignos de escapar, o sea, de irnos con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, para que no tengamos que sufrir semejante tiempo de juicio, semejante tribulación en la tierra, que seamos tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué terrible será todo eso. La iglesia tiene que clamar a Dios por misericordia. Pero también si hay alguien mirando este video y que aún no es salvo y que ha estado lejos de Dios, tengo un mensaje de Dios para ti. Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Pronto la puerta se va a cerrar y no habrá más oportunidad. Hoy es el día de salvación. La palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. También dice en Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo sé que hay muchas personas que ven mis videos y que tienen fe, pero aún no han dado el paso. Y el llamado es, no sigas postergando tu reconciliación con Dios. Ahora mismo, al terminar el video, clama a Cristo Jesús. Dile, Señor, te necesito, entra en mi corazón, perdona mis pecados, te recibo como Señor y Salvador, me arrepiento de corazón. Clama a Cristo Jesús y vas a alcanzar misericordia. Que Dios te bendiga. Si te bendijo esta clase, este video, por favor te pido que nos dejes un fuerte like y que nos comentes abajo cómo te bendijo el video, qué te pareció más interesante. Déjanos también preguntas de qué quieres que hablemos en la siguiente clase, en el siguiente video. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y por último, te animo que veas las clases previas para que puedas aprender acerca de todo este tema de Apocalipsis. Y si aún no tienes mi libro, consíguelo en la página web que es librosdejacielrodriguez.com, o también puedes buscarlo en Amazon como Apocalipsis Jaciel Rodríguez. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles en un video. No lo olvides, tenemos video los lunes y los miércoles ahora. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto. Amén.